Listo. Ahí ya arranca. Entonces, bueno, nuevamente prevención de la violencia basada en género en ámbitos deportivos a cargo de Sandra García, integrante de la Fundación We Are More del equipo de Bogotá, Colombia. Hoy estamos iniciando la ponencia. Dale, Sandra. Bueno, como les estaba contando, esta ponencia surge a partir de la identificación de situaciones de violencias basadas en género en varios contextos deportivos. Desde la Fundación We Are More, pues estamos haciendo un arduo trabajo para apoyar a las mujeres, a las comunidades, y una de las estrategias que nosotros nos hemos planteado es precisamente generar estos espacios que no solamente sirvan para compartir un conocimiento, sino para dejar también esa incertidumbre de qué podemos hacer desde nuestra individualidad, desde la colectividad, para disminuir las brechas de género en la sociedad, en este caso especialmente en el deporte. No sé si ahí ya están viendo la presentación. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que saber al hablar de violencia basada en género es qué es género. La Organización Mundial de la Salud dice que género se refiere a todos los conceptos sociales, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiada para los hombres y para las mujeres. Acá este concepto está aterrizado al sexo, es decir, a la condición biológica. Otro concepto que existe sobre el género lo plantea la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y nos habla que el género es un estructurador social. Es decir, pues es un ordenador que va agrupando los acuerdos, los arreglos que hace la sociedad respecto de qué es lo correcto. Entonces ahí nos habla de cuatro ejes temáticos principales. Uno de ellos son las normas sociales y los roles asignados a hombres y mujeres. Otros son los elementos simbólicos sobre lo que debería ser lo masculino y lo femenino. Otros son las imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y sus diversidades. Y otro es las identidades dominantes asociadas a las relaciones de poder entre lo masculino, lo femenino e intragéneros. Cuando hablamos de las normas sociales y roles asignados a los hombres y a las mujeres, hablamos de todos esos comportamientos que están interpuestos por las conductas sociales. Entonces, por ejemplo, de que los hombres son quienes deben trabajar, las mujeres quienes deben cuidar a los hijos, al hogar, que los hombres sí pueden conducir, por ejemplo, y que las mujeres no. Elementos simbólicos sobre lo masculino y lo femenino hace referencia, por ejemplo, a qué colores deben usar los hombres, qué colores deben usar las mujeres o las personas que se identifican con el género femenino, qué se le debe regalar a los niños, qué se le debe regalar a las niñas. Entonces, acá vemos el típico ejemplo de que a las niñas, por ejemplo, en estas fechas como en Navidad, se les da un juego de loza, un juego de té, y a los niños se les da un carro, un avión, y pues se van generando unas relaciones estereotipadas como las que habla en el siguiente ítem, que son imágenes de mujeres y hombres y sus diversidades. Entonces, ¿cómo debería ser una mujer? ¿Cómo debería ser un hombre? ¿Cómo debería ser una persona que se identifica con el género masculino? ¿Y cómo debería ser una persona que se identifica con el género femenino? Entonces, las mujeres debemos ser delicadas, debemos estar todo el tiempo arregladas, el mismo término de arregladas, entonces asume que nosotras estamos desarregladas. ¿M? Entonces, que debemos tener un maquillaje, que los hombres tienen unas relaciones respecto a su vestuario, entonces las mujeres debemos ir a ciertos lugares vestidas de cierta forma, entonces se crean los tacones para la fiesta, los zapatos para el trabajo, los zapatos para ciertas cosas, mientras que a los hombres no se les da como esa carga respecto a su estereotipo de imagen o a su estereotipo de comportamiento. Cuando hablamos de las identidades dominantes asociadas a las relaciones de poder, estamos relacionándonos a los yodadores. Entonces se habla de que los hombres, quienes son el género masculino, según la sociedad, según como las conductas machistas que se han transmitido de generación en generación, son quienes deben dirigir el hogar.
Entonces son los dadores, son los que van y buscan el dinero, mientras que, digamos, las mujeres están en casa. Si bien es cierto, esta realidad se ha venido transformando y se han venido haciendo unos ejercicios de no reconocimiento de esas identidades, de no aceptación, de cambio y de transformación, lamentablemente, según lo decía el ACNUR, pues no hemos aumentado en un porcentaje mayor al 50% de que se reconozca, por ejemplo, que las mujeres y las personas identificadas con el género femenino pueden tener espacios diferentes a los asignados por la sociedad. Entonces, digamos, todavía siguen los comentarios de ¿y qué hace una mujer tan inteligente trabajando en vez de estar en su casa teniendo un hogar? O cosas por el estilo. Hablar de género y de identidad de género no es lo mismo. Cuando hablamos ya de la identidad de género, por ejemplo, nos contaba la Universidad de los Andes que ya hablar de identidad de género no significa, bueno, o supone necesariamente el cómo me reconozco yo. Cuando hablamos de género es la sociedad, cómo me reconoce. Ya hablar de identidad de género nos dice cómo me reconozco yo como persona. Si hablamos de las personas cisgénero, son personas que se identifican con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, yo biológicamente soy mujer y me identifico con el género femenino. Cuando hablamos de personas transgénero, son personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer y que se encuentran en un tránsito de identificar pues a qué género corresponde pues su identidad. Ahí, entonces, en este caso hay hombres que se identifican con el género femenino, mujeres que se identifican con el género masculino y personas que no se identifican aún con ningún género, que son las que se llaman, se les está nombrando como ellas. Pero adicionalmente hay personas que manifiestan no se identifican con ningún género y no quieren ser catalogados dentro de ninguna identidad. Entonces, a esto se hace referencia a la identidad de género. Para empezar a aterrizar el tema sobre la violencia de género, basada en género, en el deporte, pues primero tenemos que conocer qué es la violencia basada en género. Entonces, UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas, por sus siglas pues en inglés, nos decía que la violencia basada en género es un término que engloba todos los actos que infligen a las personas daños por su condición física, sexual, psicológica, amenazas, tales actos coaccionan y hacen privaciones. La violencia basada en género no hace referencia solo a violencias contra las mujeres, sino a violencias que se generan en la sociedad por la condición del género o de la identidad de género que tú reconozcas en tu propio ser. Es súper importante entender que la violencia basada en género en muchos espacios se está tomando con mayor fuerza para las mujeres porque las mujeres son las mayores víctimas de violencias basadas en género. Todas las personas podemos sufrir violencia basada en género, pero la ACNUR nos dice que una de cada 3 mujeres en el transcurso de su vida va a ser víctima de violencia física o sexual en los diferentes ámbitos. ¿Cómo se refleja esta desigualdad en la violencia basada en género? Digamos, en conflictos en guerra, cuando se usa y se controla el cuerpo de las mujeres como una táctica de guerra, entonces pasa lo que está pasando en estas guerras actuales, que toman el cuerpo de una mujer y lo utilizan como bandera, así haya fallecido, obviamente. También las muestran en ciertos videos, torturándolas, abusándolas. Otro de los espacios es el no contar con espacios de toma de decisiones públicos, políticos y dentro de muchos procesos, al igual que los hombres. Ya se han generado algunos espacios, pero digamos que no son equitativos. Hay mayor cantidad de hombres en el poder que mujeres a nivel de sus trabajos también. En la forma en que se expresan y piensan las mujeres, en cómo dictan las costumbres del deber ser. Entonces volvíamos a retomar el tema
Si tú vas como empresaria a una oficina, pues no te puedes ir, no sé, con una ropa demasiado sport, porque es que el deber ser de una empresaria es que tengas que estar con un vestido, entaconada, peinada, maquillada de cierta forma, con un corte de cabello, pues como lo que la sociedad estipula debe ser una mujer empresaria, y así en muchos ámbitos deportivos, con una heterosexualidad obligatoria. Digamos que aún el tema de la homosexualidad es un tabú muy fuerte, entonces contra las mujeres aún es más fuerte, porque las mujeres deben ser mamás, deben ser quienes sustentan el hogar, etcétera, etcétera. Y aunque se creyera que hay mayor discriminación con los hombres homosexuales, hay mayor discriminación con las mujeres homosexuales, porque en muchos espacios se les tilda de que son las culpables de que ya no haya un hogar nuclear en la sociedad. El control de la vida y la familia. Entonces, cuando una mujer queda embarazada, tienen a su bebé, se supone que, según los prejuicios sociales, que es ella la que debe estar en el hogar, el hombre trabajar y ella cuidar los hijos. Y se tilda o se juzga, por ejemplo, a las nuevas masculinidades que deciden ejercer el cuidado de sus hijos mientras sus esposas o las personas con quienes estén, pues salgan a trabajar. Cuando hay familias que son homosexuales, también se les tilda por querer adoptar, por ejemplo. Entonces son debates sociales que aún hablan mucho de las brechas eh, de desigualdad de género pues en la sociedad, en el mundo en general, el manejo de los dineros y los recursos. Entonces, en muchos hogares se está viendo y se ha visto que las mujeres aún siguen siendo administradas por los hombres o por su pareja, que lo que ellas obtienen es minimizado. El acceso a la propiedad para comprar o heredar bienes. Entonces, digamos, todavía hay discursos en los cuales dicen que, pues, que qué va a hacer una mujer sola con una casa heredada, o que quién es la persona que va a respaldar su deuda, o todavía hay afirmaciones como las que dicen que las mujeres pues solas no van a poder comprar como sus cosas, su patrimonio, etcétera. Eh, ¿Dónde están esas cifras? En la ONU Mujeres, en, en otros espacios como los que tiene la Universidad Nacional, que pues generan muchos estudios de equidad de género. Las universidades ahorita están con auge en estos procesos porque precisamente los casos que están llegando a los órganos de control pues están dando cuenta como de todas estas subjetividades que no son tan fáciles de evidenciar a menos de que se tenga una entrevista con una mujer o que se escuche su relato. En el acceso a la justicia también se han visto muchas barreras porque aún se justifica la violencia que sufren las mujeres o las personas por su condición de género, por ser mujer o por su condición de género. Entonces todavía escuchamos discursos como es que ella iba con una falda corta, o es que ella no se puso su sudadera de entrenamiento y se fue a la casa en pantaloneta, o es que ella fue la que le provocó, y, bueno, y miles de expresiones como las que ya he nombrado. También en el control de sus cuerpos y la sexualidad frente a la forma de cómo deberían verse. Entonces, estás muy gorda, estás muy flaca, deberías usar ciertos colores, no te deberías cortar el cabello, deberías tener las uñas largas, no sé. ¿Qué es lo que generan todas estas desigualdades? Pues brechas de género que impiden la garantía del acceso de un goce efectivo de los derechos pues, que se tienen por ser humanos, ¿no? Dentro de los tipos de violencia basada en género, hay que tener en cuenta que hay pues unos tipos específicos que la ley reconoce. En Colombia está la ley 1257 de 2008, que es la ley de mujer y género, y en esta se describen pues algunos tipos de violencia. Hay otros tipos de violencia, pero pues hacen énfasis en estos. Cuando hablamos de violencia patrimonial, hacemos referencia a que se haga un daño, se sustraiga o se controle los patrimonios que tienen las personas. Entonces te esconden la cédula, te rompen los vidrios de tu casa, la ropa, etcétera.
Violencia económica, el control de sus finanzas, cómo lo hacen, no necesariamente diciéndole páseme su dinero, sino también controlando su emocionalidad. Entonces son esos casos en que la víctima es controlada por su agresor o su agresora mediante discursos como no tengo con qué comer o es que si no tengo ese dinero que necesito, pues voy a sufrir y tú vas a ser la culpable, o pues a base de amenazas, pues ya con agresiones más directas, te voy a matar, etcétera. Violencia psicológica hace referencia a todos los actos y agresiones que no requieren necesariamente una agresión física, patrimonial o económica, inclusive no verbal, que son todas las groserías pues, que se conocen, los insultos, las palabras a veces, sino a todos esos actos que buscan minimizar o lastimar la mente y las emociones de una persona, sea hombre, sea mujer, e independientemente de la identidad de género que tenga. Entonces hace referencia como a todos esos controles, por qué llegaste tarde, por qué no me avisaste, por qué no me enviaste tu ubicación, es que yo te agredí fue porque tú me sacaste, no sé, el mal genio, o que se justifican como todas las acciones violentas. Critican la forma de vestir de las personas, su aspecto, su habla, su credo, su raza, o sea, infinidad de patrones que están ahí en torno. La violencia física, pues todas las agresiones físicas, en las cuales pues haya contacto del cuerpo, entonces empujones, jalones, estrujones, puños, patadas. Hay que tener en cuenta y empezar a conocer que hay que partir de la intencionalidad. Si bien es cierto, si yo golpeo a alguien, le pego un puño, pues tengo intención de dañar, es grave. No es la misma intención, por ejemplo, de que yo intente asfixiar, ¿sí? Porque ya la intención, pues obviamente es acabar con la vida de una persona. Entonces es súper importante tener claridad en cuál es la intención de la violencia física. Y la violencia sexual, que es una de las más identificadas en los temas del deporte, es cuando no necesariamente tiene que haber un acceso carnal, ¿sí? Sino, por ejemplo, son los temas de los tocamientos o las veces en que las mujeres acceden, ya sea dentro de una relación erótico-afectiva o deportiva o de control en el trabajo, acceder a sostener relaciones sexuales para no ser castigadas o maltratadas por su presunto agresor o agresora. Entonces, esos son los tipos de violencia basadas en género que reconoce la ley acá pues, en Colombia. Ya empezando a hablar un poco sobre las prácticas deportivas, lo primero que tenemos que saber es que las prácticas deportivas a nivel mundial tienen distintos inicios según sea la parte del mundo en que nos situamos. Sin embargo, el deporte occidental surge a mediados de 1800 en Gran Bretaña como paralelo a la revolución industrial. En esta época solo se les permitía a las mujeres algunas prácticas deportivas que no atentaran con su feminidad y con su capacidad reproductiva. Entonces había algunas prácticas que sí estaban permitidas, pero otras que no. Entonces, si ustedes se sitúan en esta época, pues digamos, hay imágenes en las cuales se muestran a las mujeres con unos vestidos pues de la época súper incómodos, practicando deportes, por ejemplo, combates, pero a los hombres sí se les permitía usar ciertos atuendos, las reglas cambiaban, etcétera. Durante todo, desde ese momento y hasta ahora, pues el deporte ha venido evolucionando. Por ejemplo, en los primeros Juegos Olímpicos en 1876 no había mujeres, no había mujeres participando en los Juegos Olímpicos porque no estaba permitido. Ya en 1900, pues se logró que el 2% de las mujeres pudiesen participar en estos espacios. En Londres 2012 ya había mujeres en todos los Juegos y en Tokio 2020 se logró la mayor participación que ha habido y es el 48% de participación femenina y en todos los deportes ya había representación. Entonces, digamos que ya hemos venido posicionándonos en que haya participación de las mujeres en estos espacios. Partiendo de que ya se logra que haya un 48% de participación en espacios deportivos, pues tenemos que empezar a hablar que en estos espacios se ha invisibilizado la violencia
en contra de las mujeres y en contra la violencia basada en género, porque no es solo en contra de las mujeres, sino a las personas que por su identidad de género pues han sufrido alguna violencia. Entonces, hay tres grandes componentes en esta violencia que ha sido invisibilizada, que ha sido omitida, que ha querido ser oculta, y es una que, por ejemplo, a las mujeres se les infantiliza. Entonces, digamos, empezamos a ver noticias y escuchar comentarios como las chicas, las niñas, nuestras chicas, nuestras princesas, nuestras nenas, en vez de hablarse con términos de respeto y posición de poder, como se habla con los hombres. Entonces, digamos, se les habla de los deportistas, de los participantes. Entonces, aunque uno quisiera pensar que no genera esto diferencias, digamos que en los ejercicios de poder sociales sí se marca mucho el que a ti te vean como una niña, una nena, una chica, porque eso habla de que no eres una adulta, ¿sí? Y como no eres una adulta, pues entonces tampoco tienes capacidad de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. No con esto queriendo decir que a las niñas y adolescentes no se les deba escuchar, pero sí en un entorno equitativo y comparativo entre hombres y mujeres, sí se nos está poniendo a las mujeres en una posición de desventaja, al igual que las personas que son homosexuales o que tienen una identidad de género diferente a la masculina o a la femenina, porque entonces se omiten de los contextos. Adicionalmente a esto, se les sexualiza, entonces, digamos, escuchamos noticias, comentarios, espacios como su gran figura, su sex appeal, sus hermosas piernas, su contorno, su linda cara, etcétera. Digamos, hay noticias en que le rompieron su linda carita, cosas que no ocurren, por ejemplo, con los hombres. Entonces, digamos, los hombres también tienen piernas hermosas, una gran figura, un gran sex appeal, pero no se les sexualiza, no se les vuelve como un objeto sexual a mostrar en los medios. Otra cosa que está dentro de estas violencias invisibilizadas es que se hacen estereotipos sobre las jugadoras y las deportistas. Entonces empiezan a oírse comentarios no solamente en los espacios que juegan hombres, sino en los espacios que juegan mujeres y personas de género femenino y espacios donde juegan personas de género masculino o de otras identidades, como juegas como una nena. Los mismos entrenadores, por ejemplo, en contextos colombianos, están gritándole a sus jugadores en torneos que están televisados, que están grabados, los encuentros, cosas como si quiere jugar con Barbies, pues no venga a jugar fútbol. Entonces, digamos que son expresiones que si bien es cierto, no buscan ellos agredir a sus propias jugadoras, ¿sí? Pues lo están haciendo de una manera inconsciente porque se ha normalizado de una manera muy grande como todo este tipo de violencias. Acá hay algunas noticias, por ejemplo, en el New York Times, cuando se reportó este beso que la jugadora española no quería recibir, entonces digamos que hubo un escándalo por todos los actos que hizo Rubiales, se hicieron unas apreciaciones, se culpó a la jugadora porque ella se rió, entonces digamos fue culpa de ella, ella sí lo quería hacer, ella sí se quería recibir el beso, no fue un espacio donde él quisiese como opacar ese momento que había logrado la selección española. Por ejemplo, se sigue diciendo acá en el deporte colombiano que las mujeres no llenan espacios, que el fútbol femenino no gusta, que no es tan atractivo como el masculino y que por ende los salarios, los sueldos y los espacios no pueden ser los mismos, pero desmintiendo, pues digamos, todas estas apreciaciones, por ejemplo, en la final de Santa Fe pues hubo un récord de asistencia de 33.327 hinchas, lo cual ha superado muchas asistencias del fútbol masculino. También los escándalos sexuales en el deporte, donde también se sigue escuchando que entrenadores aprovechan ese rol de poder que tienen para intimidar a las mujeres o a las personas y pues generar violencias. Digamos, también acá se puede observar el logro de las deportistas que llegaron a cambiar su uniforme porque les tocaba jugar con panties muy cortos porque era reglamento de este deporte.
el veto de Yoreli Rincón en la selección por exigir que haya pues trato digno con las mujeres futbolistas en temas laborales, que ganen lo mismo, que tengan los mismos espacios, las mismas garantías, las mismas indumentarias, cosas tan básicas como sus viáticos, sus alimentos. Asimismo, le pasó a Ortiz, quien aprovechó un momento súper importante de la selección Colombia en el Mundial cuando ganó contra Jamaica. Y Melissa fue y dijo a una cámara llorando que estaba pasando con el fútbol colombiano, contó muchas cosas que sucedían, como las dificultades que tenían las futbolistas a comparación de los hombres. Pues con estas apreciaciones hechas no se busca como minimizar el rol de los hombres en la sociedad, tampoco de los deportistas, tampoco de las personas que se identifican con género masculino, sino dar a entender que el hecho de ser mujer en la sociedad, el hecho de identificarte con un género femenino o no identificarte con un género masculino, porque hay otras identidades de género, pues sí crea unas brechas y unos tratos diferentes en los cuales pues se vulneran mucho los derechos de las personas. Y pues esto que genera pues que haya la necesidad de ver esto desde otro aspecto y sea más como un espacio propositivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Si bien es cierto, no hay que desconocer la historia, sí hay que asumir lo que está sucediendo y se crean algunos retos para disminuir estas brechas. Entonces, uno de los retos es de empezar a crear protocolos que permitan atender las violencias basadas en género en el deporte. El Instituto de Recreación y Deporte ya tiene el primer protocolo que atiende las violencias basadas de género específicamente en el deporte, porque reconoció que las personas sí estaban siendo violentadas por este hecho dentro de los ámbitos deportivos. Entonces, digamos, dentro de ese protocolo ya explican cuál es la ruta de atención, qué hacer en caso de ser víctima de violencia, cuáles son las consecuencias que tienen las personas que incurran en violencia diferente al tema penal, sino realmente dentro de esta institución de deporte. Otro de los grandes retos es socializar las rutas de atención para violencias basadas en género. Las personas en muchas oportunidades no saben a dónde acudir cuando son víctimas de violencias basadas en género. Se tiene muy estereotipada como los espacios, entonces estos espacios son para personas pobres o son para personas que no se pueden defender solas, o bueno, hay muchos mitos alrededor de pues acudir a las autoridades cuando se es víctima de violencia de género. Otro gran reto es realizar capacitaciones y formación como herramienta preventiva en espacios deportivos. Esto es súper importante porque se está viendo actualmente en los deportes y en el sentir de muchas de las deportistas que los entrenadores de fútbol y las entrenadoras de fútbol no están capacitados para ser directores pues de sus equipos. Y no me refiero a estar no capacitados en temas deportivos, en no tener claro cómo enseñar, por ejemplo, no sé, en el baloncesto hacer un tiro, en el fútbol cómo disparar el arco, este tipo de cosas, sino en cómo es el trato digno que se le debe dar a las deportistas por su condición de ser mujeres, por su identidad de género, y así no fuesen solo mujeres o solo hombres o solo personas con identidad de género diferente al masculino o al femenino, sino por su condición de ser seres humanos. Entonces, vuelvo y reitero, por ejemplo, estos espacios en que se exacerban los entrenadores, por ejemplo, generar más espacios en los que las mujeres puedan ser entrenadoras, es un gran reto que se tiene en hacer capacitación respecto de qué son los micromachismos, los machismos, los comentarios sexistas, ¿sí? Entonces se siguen viendo, por ejemplo, espacios en que, no sé, en la charla de mitad de tiempo en el fútbol, griten a sus jugadoras y más que por haber ejecutado o no haber ejecutado una indicación, con el ejercicio de poder, de humillación, de maltrato, de comparación. Entonces se escuchan cosas como usted no desayunó, usted está corriendo como una princesa, si no quiere correr, pues vaya y juegue con las Barbies, peínese que parece una loca, cosas así que no deben
permitirse y no deben normalizarse dentro de estos espacios. Digamos, allá hay un reto muy grande y es empoderar a las mujeres para que pues puedan alzar la voz a las personas en sí, para que puedan decir, pues si bien es cierto, tú eres mi entrenador, mi entrenadora, pues no me debes estar hablando en estos términos. Nada tiene que ver el ejercicio de la dirección con el ejercicio de ser violentos. O sea, no debería estar tan ligado como se está viendo. Entonces, si ustedes miran muchos espacios deportivos y más en espacios amateur como en las ligas, etcétera, pues se está normalizando este tipo de acciones. Eh, Ejercer direcciones técnicas basadas en el reconocimiento humano y no en relaciones de poder va muy atado a lo que yo decía y es, no quiero contar que estoy siendo víctima porque es que mi entrenador me va a dejar en la banca, no quiero, no sé, cosas que no se están hablando tanto, pero pasan mucho y es, tengo que estar con el cabello recogido más que porque sea más cómodo para jugar, porque me van a regañar, como todo eso relacionado a ejercicios de poder. Como debo llegar 2 horas antes porque es la puntualidad del equipo, pero cuando pregunto por qué, mejor no pregunto por qué. Entonces, y reconocer las particularidades asociadas a la identidad de género, ¿sí? Hay temas muy puntuales, entonces si yo como mujer tengo identidad de género masculina, entonces usted por qué se peina así, por qué se cortó el cabello, juicios de valor como usted es un marimacho, usted no debería estar acá, porque no se pasa al equipo de los hombres, cosas como estas, pues hay que quitarlas y destruir los machismos y micromachismos inmersos en el deporte. Entonces, digamos, hablamos de esto es en que, por ejemplo, acciones como ellos no son capaces de jugar si no está un director técnico que las dirija. Ellas no saben tomar decisiones, es que toman decisiones equivocadas porque, no sé, porque sin que yo les indique no pueden hacerlo. Entonces, digamos, son muchas brechas que hay que disminuir, entre otras que pues que no instauré acá porque digamos hay muchas más, el tema de los temas laborales, que a las deportistas se les coste las mismas cosas que a los hombres, la privacidad que puedan tener en estos espacios, que cuando estén, por ejemplo, con síntomas premenstruales o menstruales, pues sea algo que se les reconozca que está cambiando en su cuerpo y pues que digamos sí hay posibilidad de que estén con dolores y no puedan hacer una práctica, no puedan asistir a un partido o que tengan que cesar de un juego porque también se les juzga hasta por esas cosas mínimas. ¿Cuál es la ruta de atención a violencias de género y sexuales? Pues lo primero que se debe hacer es buscar ayuda. Este es un flyer que hicieron en Neiva. Sin embargo, pues me pareció muy interesante la ruta porque pues se utiliza a nivel general. Pues en Colombia lo primero que hay que hacer es buscar ayuda. Digamos, en el caso de Colombia hay una línea que es la línea 155. No es la misma línea púrpura, esta línea lo que hace es a nivel Colombia brindar orientación a las mujeres y a las personas que se identifiquen con el género femenino respecto de si están viviendo una violencia, dónde pueden ir, cómo pueden ir, a qué lugar específico pueden ir. Les explican el tema de la denuncia, entonces les dicen, por ejemplo, que si están en un estado de riesgo extremo pueden llamar a la policía, a sus cuadrantes de policía, al 123, que pueden hacer una denuncia a la fiscalía mediante la línea 156, que deben ir, según el caso, pues a colocar una denuncia penal, que es una denuncia penal. Si están inmersas dentro de un contexto de violencia basada en género, dentro de una familia, que pueden ir a una comisaría de familia. Se les habla de las casas de justicia como espacios en donde hay abogadas y abogados, trabajadores sociales, psicólogos encaminados como a atender la situación. Cuando son niños, niñas y adolescentes, pues al ICBF, independientemente de ser menores de edad, un adolescente puede poner en conocimiento un niño, una niña que está siendo víctima de violencia. Adicionalmente, pues este flyer explica que hay unas pruebas que se les van a practicar, por ejemplo, como ir a Instituto de Medicina Legal, para ello debe tener una remisión, ya sea de fiscalía o de comisaría,
un proceso de seguimiento que normalmente hacen las CPS o pues estas autoridades administrativas o penales. Y pues les hablan como de un tema de negligencia, que en caso de que se denuncie y no pase nada, que haya barreras institucionales, pues esto se va a tomar como negligencia y que las autoridades, las entidades que hacen control como la Personería, la Defensoría y la Procuraduría, pues están allí. En Bogotá en especial está la Secretaría Distrital de la Mujer, no solamente atiende a mujeres, sino a personas que se identifiquen con género femenino, que no se identifiquen con ningún género. Está la línea púrpura, está el WhatsApp de la línea púrpura, que son WhatsApp y teléfonos que se encuentran en Google poniendo línea púrpura y les explican exactamente todo lo que yo les estoy explicando. Y adicionalmente les hacen un seguimiento desde la misma secretaría para que no estén solas en este proceso de denuncia, independientemente que sean víctimas en un contexto laboral, personal, deportivo, etcétera. Ese es el canal. ¿A qué contribuimos si logramos pues acabar o disminuir ciertas desigualdades en el trato de género? Pues a los derechos humanos en primera instancia, porque la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir una sociedad justa, equitativa, próspera y sostenible. Cuando hablamos de violencia basada en género, no hablamos de que los hombres o las personas de género masculino deben salir de una sociedad, sino que realmente hay unas brechas grandes que nos ponen en una situación de desigualdad y que hay que atenderlas, ¿sí? No se desconoce que también hay hombres que son víctimas de violencia por ser hombre, por considerar, por identificarse con el género masculino, también hay personas que son víctimas. Entonces en este caso pues ya se creó, por ejemplo, la línea Calma, que es para hombres, para atención y orientación. Entonces, pues la meta es esa, que desde nuestras individualidades y colectividades podamos contribuir a que en el deporte las personas conozcan que existe la violencia basada en género, que sí se puede atender y que pues no están solos ni solas en estos espacios, pues para acabar con ello. Entonces, pues quería agradecerles por este espacio. No sé si pues se generaron algunas preguntas. Hola, Sabi, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, pues yo tengo más que una pregunta es, bueno, sí, digamos, es una pregunta. Me llama mucho la atención el tema de las relaciones de poder. Sí, porque pues finalmente el tema de las relaciones de poder es lo que genera esa coacción, llamémoslo así, o esa inhibición para que la víctima, en este caso, denuncie por muchas razones, ¿no? Porque siente, como tú lo dijiste, siente que puede ser excluida del equipo de fútbol, en otros contextos también, no solamente en el contexto deportivo puede sentir que puede ser despedida del trabajo o que finalmente ante determinados grupos sociales va a ser señalada, ¿sí? Entonces, ¿qué podremos o qué se puede hacer en ese sentido para tratar de trabajar esas relaciones de poder? En este caso, tal vez se puede sugerir, por ejemplo, que sean mujeres las, ejemplo, directoras técnicas o quienes dirigen, o a través de la capacitación a los directores técnicos, en este caso del fútbol, eh, ¿sería lo viable? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo considero que sería oportuno que hubiese más mujeres técnicas, ¿sí? Porque el hecho de que sean, pues, digamos, mujeres, pues, hace que entiendan de una manera diferente como el trato a las mismas mujeres. Sin embargo, considero que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de dirigir estos espacios si estamos capacitados o capacitadas, ¿sí? Digamos que estos espacios de hablar de violencia basada en género no pretenden excluir a los hombres o a las personas que se identifican con el género masculino de los espacios femeninos o donde hay prácticas femeninas, eh, sino lo que buscan es que sean conscientes que el hecho de que
exista una identidad femenina, pues hace que el espectro no sea igual a otro, ¿sí? Como las relaciones de poder entre hombres y mujeres han sido tan marcadas a lo largo de la historia, ¿sí? A nivel laboral, a nivel personal. Entonces, como que esa es la única visión que hay. Entonces, se debe correr con que los hombres, no sé, son más fuertes biológicamente, no sé. Entonces, se les exige a las mujeres que deben tener el mismo rendimiento que digamos sí se ha comprobado que hay cierto rendimiento similar, pero pues biológicamente hay unas condiciones diferenciales que se deben tener en cuenta, emocionales, sociales, personales. Entonces yo creo que más que hombres o mujeres que puedan hacer, dirigir un equipo, es que estén capacitados para realmente dirigirlo, no desde un ejercicio de poder, desde el ejercicio de poder de hombres sobre mujeres, mujeres sobre hombres, sino desde un ejercicio de dirección. Entonces, si yo soy directora técnica, director técnico, pues simplemente tengo una preparación académica, una preparación personal, una praxis, una experiencia que me han dado los años para tratar de una manera respetuosa, sean hombres o mujeres con los que yo trabaje. O sea, más que marcar una diferencia es resaltar la importancia de que las mujeres también estemos en estos espacios. Si hay muchas mujeres dirigiendo, pues hay muchas particularidades que el hecho de uno ser mujer, de identificarse con el género femenino, pues entiende, a diferencia de pues personas que no se identifican con este género. Entonces, si bien es cierto, considero que no necesariamente deben ser solo las mujeres las que dirijamos a los equipos femeninos, sí considero que deben existir aún más cantidad de mujeres para que se visibilice y se entienda desde un espectro diferente qué significa ser mujer y qué significa pues el género femenino en estos espacios. Sí, bien. María Camila levantó la mano. ¿Puedes intervenir, María? Buenas noches. Sí, ven, es que escuché que hablaste sobre la línea púrpura. Quisiera saber cómo funciona, Se le pues cortó. para yo poder orientar de pronto a más mujeres que lo llegan a necesitar. No, no escuché, perdóname. Bueno, María Camila está preguntando que si se puede orientar de alguna manera sobre la línea púrpura para, o sea, resaltar el tema de la línea púrpura para que ella también pueda compartir Ah, con otras mujeres. bueno, lo primero que se tiene que saber de línea púrpura es que línea púrpura no es una línea de atención de casos de emergencia. En Bogotá se tiene el imaginario de que si están agrediendo a una mujer física, verbal, psicológica, sexualmente, patrimonialmente o económicamente, entonces en ese momento llamemos a línea púrpura para que atiendan la emergencia. La línea púrpura no es una línea de atención a emergencias. La única línea de atención a emergencias es el 123 y pues los cuadrantes de policía en casos de violencia, ¿sí? De inmediatez. La línea púrpura es una línea de atención y orientación, entonces es una línea que canaliza todas estas situaciones, entonces funciona estilo call center, entonces una mujer llama, una persona identificada con el género femenino llama, cuenta la situación de violencia que está viviendo, sea violencia basada en género o violencia intrafamiliar. Desde allí profesionales tanto en enfermería, trabajo social o psicología direccionan el caso según la necesidad de la mujer. Entonces, ellas qué hacen, redireccionan los casos a diferentes estrategias. Entonces, si hay una mujer agredida y no ha recibido atención en salud, pues direccionan este caso al tema de salud, a estrategias de Secretaría de la Mujer como estrategia hospitales, si es una mujer que está acudiendo o está iniciando su ruta de denuncia, que no necesariamente la atiende, por ejemplo, una comisaría, pues la direccionan a la URI, ahí están las estrategias, la estrategia URI de Secretaría de la Mujer. Si es una mujer que, por ejemplo, requiere atención no de inmediatez, pero sí, digamos, que está sufriendo un continuum de violencia, una situación de violencia, que si bien es cierto, no ha representado aún un riesgo inminente para su vida, sí está generando un deterioro de la emocionalidad de la mujer, de su cuerpo, de su mente, la direccionan a las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres. El WhatsApp de línea púrpura, ya te digo cuál es. WhatsApp línea púrpura, lo voy a pegar ahí en el chat por si lo necesitan. Es un WhatsApp 24 horas, es una
Es una línea de atención que pues contribuye a orientar como todos estos temas, ¿no? A nivel deportivo también en la ruta, por ejemplo, que propuso el protocolo IRE, está la línea púrpura como una de las entidades. Entonces acá les voy a pegar como la imagen y ahí está el WhatsApp y la línea telefónica es totalmente gratuita. Se puede marcar desde cualquier celular, desde cualquier teléfono fijo y ahí lo que hacen es hacerles un registro y un acompañamiento según sea el caso. Dale, Sandra, muchas gracias. Bueno. Gracias, Camila, María Camila. Carolina Guerrero también levantó la mano. Adelante. Bueno, muy buenas noches, doctora Sandra, un gusto también conocerla. Mi nombre es Carolina, soy estudiante de Trabajo Social de séptimo semestre de la ciudad de Pasto. Y habiéndola escuchado y habiendo conocido que se manejan todo tipo de estrategias para tratar de minimizar las brechas y para tratar también de minimizar este tipo de problemática, mi pregunta es la siguiente, referente también a las relaciones de poder. Y es cómo usted, como trabajadora social, percibe que se está recibiendo la inclusión del género femenino en el ámbito deportivo de sus propios colegas del género masculino. ¿Cómo usted los percibe ya habiendo hecho pedagogía, campañas, como usted nos nombraba? ¿Cuál es su percepción de cómo ellos o todos se están involucrando y cómo se está percibiendo eso? Gracias. Bueno, pues yo he tenido varias experiencias, me parece muy interesante tu pregunta. Yo la dividiría un poco con los grupos etarios. Siento que ha sido más difícil con la generación de los entrenadores y los como directivos, inclusive, que son mayores de 40 años. No diciendo esto de que ellos no lo hagan, pero digamos es mi percepción que todavía tienen muy arraigadas pues intergeneracionalmente el tema de que las mujeres estemos en contextos deportivos. Entonces siento que aún hay mucha resistencia, siento que se minimiza como este tipo de argumentos, entonces siento que como que en algunos momentos acuden a estos espacios más por obligación que por convicción. Entonces, como que utilizan temáticas, ciertas expresiones, ciertos conceptos como burla, algunos de ellos. Otros, muy pocos, desde este grupo etario con los que me he relacionado, digamos que esto es muy subjetivo, sí han logrado entender que de verdad tienen que hacer cambios en sus metodologías para poder lograr que estas brechas de género disminuyan. Entonces, muy pocos los he visto como, oiga, yo la embarré, yo lastimé a mi jugadora diciéndole esto, voy a cambiar mi forma de expresarme en los camerinos, por ejemplo, en la cancha, ya no las voy a gritar diciéndoles insultos que lo que hacen es minimizar su autoestima deportiva y lo que voy a hacer es darles refuerzos positivos. Siento que las personas menores de esa edad precisamente por el tema intergeneracional y como todo el boom que se ha realizado, las luchas y las transformaciones sociales que se han logrado, como que adoptan más fácil el que las mujeres estemos en estos entornos. ¿Por qué? Siento que a nivel social se ha sentido más como el empoderamiento femenino. Entonces, digamos que las capacitaciones todavía siguen siendo insuficientes en estos espacios porque se está pretendiendo que el empoderamiento femenino se dé a partir de crear campeonatos de juego en los cuales se visibilice que las mujeres también jugamos, pero ¿y qué más hay ahí? Entonces, ¿qué hay de fondo de que nos vean jugando, por ejemplo, a las futbolistas? No, pues creamos un campeonato X donde solo hay mujeres, se visibiliza, se televisa, pero ¿y qué? ¿Sí? ¿Cómo estamos haciendo propuestas de colectivos que exijan, por ejemplo, tratos igualitarios, tratos equitativos, en cuanto a escenarios, en cuanto a pagos, en cuanto a uniformes, en cuanto al mismo diálogo que se les da? Entonces, se siguen creando muchos campeonatos que dicen reconocer, por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad, pero se siguen programando horarios en los que muchas de las deportistas no pueden asistir por temas de que están en sus estudios, en sus trabajos, muchas ya son mamás.
Por ejemplo, se brindan uniformes de una misma talla, como pasa acá en Bogotá con algunos campeonatos que obsequian uniformes, pero todos son talla S. Entonces, digamos que sí siento que hace falta capacitaciones tanto para los jóvenes como para los adultos, pero volviendo como a la respuesta, siento que todavía hay mucha mucha resistencia porque desde las mismas acciones que hacemos en pro de empoderar, lo que estamos haciendo muchas veces es revictimizar y poner a las mujeres y a las personas que se identifican en el género femenino en una condición de desigualdad dentro de nuestro propio discurso. Entonces, hacemos un campeonato femenino, pero seguimos diciendo, es que estamos aquí, vamos acá, es nuestro. Entonces, estamos segregando a las personas, a las mujeres, nosotros mismos. Entonces, siento que eso es lo que está pasando y por eso está la resistencia. Porque los hombres también se están sintiendo agredidos, o las personas que se identifican con el género masculino, porque en vez de enseñárseles, se les está tildando y juzgando. Entonces, siento que hay mucha resistencia aún. Doctora, gracias. No Muy sé amable. si de pronto fui clara. Sí, sí, completamente, sí, señora. Muchas gracias. Gracias. A ti. Bueno, ¿alguien más de las personas asistentes desea hacer alguna pregunta? Sí, Juan Carlos, yo quiero hacer Dale. una pregunta. Sami, ¿cómo puedes tú enfocar o enseñarle a las niñas, a las jugadoras, bueno, a las mujeres jugadoras, que determinen una agresión psicológica cuando en este momento todo el mundo, tanto hombres como mujeres, normalizan todo? ¿Sí? Entonces, en un partido de fútbol, dicen lo que tú dices, que las niñas y las enuncian como niñas. ¿Y qué pasa? Ellas no pueden decir, bueno, me está minimizando o me está maltratando psicológicamente porque todo esto es normalizado, ¿sí? Por la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo puedes tú enfocar a las mujeres jugadoras en cualquiera de los deportes para determinar esta clase de agresión psicológica? Digamos que una de las formas que yo considero que pueden contribuir a que esto no siga pasando es, por ejemplo, generando espacios de atención a la salud mental. La gente cree normalmente que la salud mental solamente está vinculada a diagnósticos psiquiátricos y la salud mental va desde tu propio reconocimiento de tu ser hasta cualquier pensamiento que se te pase en la mente. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar en su rol de ser humano. O sea, independientemente que sean niñas, adolescentes, mujeres, hacerlo mediante el juego. Digamos que si hablamos particularmente entre niñas y adolescentes, pues están en la edad en que aprenden mediante el juego, mediante las capacitaciones dinámicas, didácticas. Esto es un tema que hay que hablarlo, hablarlo, y que la única forma es capacitando a las niñas desde chiquitas sobre sus derechos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta las particularidades de cada niño, porque si me hablas, por ejemplo, de niñas que vivan en un estrato 6, muy seguramente ellas tienen claridad sobre cuáles son sus derechos, no solamente como seres humanos, sino como mujeres. Pero si me hablas de ciertos estratos sociales en los que a veces ni siquiera se les respeta su derecho a la educación, pues ni siquiera saben que es un derecho. Adicionalmente a eso también generarías como ese fortalecimiento en los familiares, en cuidadores, cuidadoras, progenitores o la persona que tenga a cargo la niña o la adolescente, porque muchas veces desde casa es que no se ha enseñado que son víctimas de violencia. Ahorita los adolescentes, las niñas están normalizando muchas cosas como tú le decías, porque desde casa se empezó a normalizar todo también. Entonces, digamos, es normal que me hables feo, es normal que me grites, es normal que me golpees, se romantiza la violencia, entonces, digamos, es que tú me pegaste es porque me quieres. Y eso se va trasladando es con las acciones. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es acciones concretas, por ejemplo, de vincular a las familias. Siento que en algunas
espacios deportivos no se vincula y no se tocan estos temas porque se ha enfocado a que sea netamente deportivo. Entonces, venga, practique y váyase. Y el resto lo omiten. Entonces, digamos, cómo generar que los espacios deportivos sean más conscientes e inclusive lleguen a tener espacios también académicos que formen sobre todos estos temas. Digamos que esta es una de las grandes problemáticas que tiene Colombia y es que no se enseña sobre derechos. Por allá hay una cátedra de ética, valores, que ahorita se llama de otra forma, en las que les dicen, sí, tenemos derechos, sí, tenemos, ¿cuáles son sus derechos? ¿A qué hacen referencia? Se vuelve como algo catedrático y no algo como que se pueda materializar, algo que realmente sea inherente a la persona. Entonces, yo creo que todo es capacitación, es práctica, es vincular a las personas que están en torno de los niños y las niñas y los adolescentes también. Es un tema demasiado interseccional. No solamente se puede trabajar con una niña si va a la casa y ve un contexto con un adolescente. O sea, hay que trabajar con todos definitivamente el tema de prevención y atención, ¿no? Y sobre todo también de las barreras, porque también es muy difícil convencer a alguien que ha sufrido de tantas barreras institucionales de que la ley sí sirve, por ejemplo. Ujú. Gracias, Sami. Ok, gracias. Bueno, Sami, pues de todas maneras veo, o sea, es muy interesante todo lo que lo que nos has transmitido, todo ese conocimiento y experiencia y muy importante. ¿Alguien de los asistentes que quiera hacer alguna intervención, una pregunta? Me parece importante de todas maneras. Hoy casualmente cuando hablamos de brechas de género, escuché una estadística del DANE en Colombia que hablaba de la disminución del empleo a un dígito, pero hablaban expresamente de hombres, pero que en relación a la estadística de las mujeres todavía sigue advirtiéndose esa brecha de género en ese sentido de la falta de empleo, de la inequidad en el pago, en el sistema salarial, entre otras, o sea, otros factores que influyen muchísimo en todo el tema y que genera precisamente brechas de género, que es lo que a partir de lo que estamos trabajando en la fundación, en We Are More, queremos, cuando hablamos del empoderamiento femenino, de que conocer los derechos lo entendemos como empoderar a una persona, empoderar a los niños, niñas, adolescentes a partir de enseñarles y que conozcan básicamente sus derechos. Andrea Torres levantó la mano. Dale, Buenas noches. Buenas noches. Andrea. Bueno, mi pregunta es respecto al caso de hoy con el jugador Teófilo Gutiérrez. Hubo un caso, pues ayer en el partido Tolima versus Cali, se dice que hubo tocamiento de parte del jugador hacia una mujer de logística y la DIMAYOR lo sancionó con 4 fechas y pues una multa de 1.000.000 de pesos. A lo que va la pregunta es, muchos de los comentarios, obviamente, la gente le da me divierte o comentan como que grande Teo o ese es mi ídolo, ese tipo de cosas. Y otros dicen, si no hay pruebas, no pasa. ¿Qué valor se le da a la palabra? O sea, sin necesidad de la prueba verídica, ¿qué tanto valor se le da a la palabra cuando realmente uno siente que es el acoso? Ahí Pues en ese caso, ¿qué podría hacer esta persona? bueno, Andrea, lo que preguntas, pues es una pregunta muy interesante y pues depende, depende del escenario en que tú estés, ¿no? Digamos, si estás en un espacio penal, pues normalmente lo que se instaura pues es una denuncia por un delito. Adicionalmente a eso, pues se abre una investigación penal, ¿sí? Cuando hablamos de una investigación penal, pues hacemos referencia a una investigación cuyo fin es comprobar si se cometió un delito o no un delito y pues todos los delitos en Colombia tienen unas consecuencias, ¿no? Pues privativas en algunos casos, de la libertad o sancionatorias pues a nivel económico. ¿Qué es lo primero que se hace si esa persona quisiera actuar? Pues colocar una denuncia, ¿no? ¿Qué peso se le da?
pues digamos que sí tiene peso, pero ahí entra a jugar algo y es pues el derecho a la defensa que le acude pues a la otra persona y a decir, si se le diera el único valor al relato de una víctima, sea hombre o sea mujer, respecto de una situación, pues digamos que habría muchas personas en la cárcel. Entonces, digamos que por eso fue que se creó pues el debido proceso, que se debe hacer dentro de cada caso, dentro de eso pues escuchar a la persona que está indiciada. Y cuando hay casos como este, en el que, por ejemplo, el agresor, el presunto agresor, porque es presunto hasta que se diga lo contrario, eh, dice como no lo hice, no fue mi intención, pues ahí sí entra como a ponerse el peso del material probatorio que haya. Entonces empieza a ver si hay videos, si hay fotos, si hay testigos, si hay clara una intencionalidad, si fue algo accidental, ¿sí? Entonces, pues digamos que esto ya depende de lo que la mujer vaya a instaurar, ¿sí? Dentro del tema de la DIMAYOR, pues la DIMAYOR no es un ente, no es una institución que ejerza o que vaya a hacer, digamos, lo que hace la fiscalía, que como tal es entrar a investigar, ¿sí? El delito, porque no es su competencia, la competencia de la DIMAYOR, pues no va asociado a definir si hubo un delito o no. Pues digamos que esa fue la forma en cómo se pronunciaron, ¿no? Ellos asumen, para ellos, por ejemplo, el relato de la mujer sí es válido en el sentido en que hay una acusación, hay unos videos, etcétera. Entonces, pues ellos sí generan unas sanciones y el jugador es quien tiene que entrar a demostrar que no lo hizo o si acepta o no. Lo más normal en estos casos es que ellos no lo aceptan, ¿sí? Pues porque obviamente eso le trae unas repercusiones legales. Em, ya cuando digamos, se habla de otros espacios como los temas del ciberacoso, porque es que eso se llama ciberacoso, lo que están haciendo en contra de esa mujer por decir que es víctima, por manifestar que se sintió incómoda con una situación y que obviamente es víctima de violencia sexual, porque que te toquen sin tu consentimiento, sea quien sea, es un delito. Pues digamos que hay dos formas, ¿sí? Hay algo que se llama el escraché, y el scratch es una denuncia pública en que la mujer dice como ya no me han escuchado las autoridades, primero tiene que haber como unos protocolos, ¿no? Y es, no me escucharon las autoridades, no me escucharon las personas cercanas, nadie me ha escuchado, pues voy a empezar a hacer esto viral por los medios. Entonces empiezan a hacer como unas, más que acusaciones, como unas manifestaciones en las cuales pues la persona que es víctima dice como no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo de mí, me están violentando, etcétera. Ya respecto de los comentarios bien particulares con ciertos usuarios de las redes, pues lastimosamente es muy difícil que pueda iniciar una persona un proceso. Sí se pueden abrir investigaciones, por supuesto, por acoso y otros temas como de delitos cibernéticos, pero dentro de esas investigaciones, como a todas esas personas les acude el derecho a defenderse, ¿cierto? Pues digamos que hay unas especificidades que se les piden. Por ejemplo, ¿dónde notificó a esa persona de que usted abre un proceso donde la está acusando de cometer un delito? Entonces, es un tema muy difícil, es un tema más de trabajar socialmente. Hay colectivos feministas, por ejemplo, que ya se van a hacer cargo de ese caso de la mujer que fue víctima o que refiere ser víctima, ¿no? Por parte del jugador. Entonces, digamos que lo más probable es que eso termine en un escraché porque, pues, digamos, no hay como muchas más cosas. Se centran más como en el victimario que como en los otros agentes que estén ahí comentando. Entonces, eso que tú estás viendo ahí es simplemente el resultado de la sociedad machista, patriarcal que es Colombia. Estamos todavía en una lucha constante en la cual, pues, digamos que hay opiniones, ¿no? Entonces hay opiniones en contra, opiniones a favor, pero pues eso es lo que puede hacer esa mujer. O eso es como el escenario a grandes rasgos. Bueno, y es Muchas cierto, gracias. el tema bueno, desde la parte jurídica, en este caso, pues lo que dice Sami, pues es muy acertado en relación a que se presume la Sí, inocencia sí. del acusado, del indiciado en este caso.
Y bueno, pues este caso yo entiendo y se ve, es algo relacionado y parecido a lo que hablamos de las relaciones de poder, es algo de lo que pasó con Rubiales de España, pero pues siento que en ese caso lo que sucedió y muy claramente se vio fue la presión que ejerció prácticamente todo el mundo, entre comillas, del fútbol, ¿no? Que creo yo que si no se hubiera dado de esa manera, pues tal vez no hubiera pasado nada. En este caso es eso, el tema del debido proceso, del valor de la prueba. Cuando Andrea habla del valor que tiene o no la palabra en este caso, y hablamos del caso que ella expone, pues la palabra de la mujer, su versión, pues realmente es incierto porque entra todo el tema legal, el tema jurídico y como lo advierte Sami, como lo decimos, el tema de la presunción, el principio de la presunción de inocencia, pues finalmente todo lo que hace es darle vueltas a todo a lo que tiene que ver con ese perjuicio causado a la víctima y finalmente muchas veces no pasa nada y más cuando se trata de, en este Una caso, de esa figura. relación de poder de una figura pública que es admirada por millones de personas, miles de personas y pues terminan revictimizando a la víctima y no pasa nada, que es el contexto de lo que sucede normalmente. Igual, Andrea, con eso que estamos diciendo, no queremos como que sientas que entonces, por ejemplo, una persona de estas, por el hecho de ser figura pública o no serlo, digamos que sí da unas connotaciones diferentes, pues no pase nada y que tenga que pasar desapercibido, digamos, por situaciones similares a estas, es que los colectivos feministas hacen manifestaciones en las cuales pues le piden al Estado, ¿sí? Que quien es responsable de proteger y de hacer valer los derechos que se tienen como seres humanos, pues que ponga atención a este tipo de situaciones, ¿sí? Para nadie es un secreto pues que la ley colombiana, y digamos esto lo digo muy a percepción mía, más que a nombre por ejemplo, de la fundación, sino hablo por mí y lo dejo claro. A la justicia colombiana le falta capacidad de atención y aparte de capacidad de atención, le hace falta, por ejemplo, también disminuir los comentarios, los pensamientos machistas y patriarcales que están precisamente porque quienes están en el Estado, ejecutando las normas y las leyes, etcétera, y haciendo que se cumplan o no, pues también son muchas personas que tienen muy metidos como todos estos pensamientos. Entonces, precisamente por eso hay que luchar para que esto cambie, ¿no? Digamos, hoy en Pasto también se vivió una situación en que un juez decía que él no veía porque, pues porque había violencia de género, que él trataba a todo el mundo igual, independientemente si eran maricones o no, digamos, esos casos que uno dice, pues, ¿para qué lo mencionas? No es necesario mencionar la diferencia o no, si realmente no hay no hay una diferencia en el trato, en las decisiones, etcétera. Entonces son muchas cosas, por ejemplo, cuando abuchearon a la hija de Petro en un estadio, digamos que también es una lucha constante con la sociedad que tiene inmerso ese chip a nivel cultural. No es lo mismo cuando hablan, por ejemplo, en la costa sobre las mujeres, porque no es un secreto y hay estudios que comprueban que en la costa el machismo es aún más fuerte que en ciudades como Bogotá, ¿sí? En las que se sexualiza el tema de las mujeres, ¿sí? Que se vuelven un objeto, por ejemplo, lo que le pasó a esta mujer, de que la tocaran y ay, no pasó nada, ¿sí? Entonces, pues que en ese caso ya hay varios colectivos feministas y como te decía, yo creo que eso va a terminar en un escraché y pues ojalá sí haya consecuencias además de dinero, porque si tú te das cuenta las sanciones, 1 millón de pesos, eso para un jugador que que gana tanto dinero, pues no es nada, ¿no? Entonces, sí, sí sé que hay colectivos que, por ejemplo, están proponiendo que las sanciones sean diferentes, que sean resignificantes, como pedirle perdón públicamente, como aparte de eso indemnizarla, pagarle sus procesos terapéuticos, etcétera. Lo que pasa es que los procesos en Colombia son un poco lentos y aparte de que son un poco lentos, en algunos casos
pues también las mujeres a cargo de la presión social, pues también terminan dejándolos ahí, ¿no? Entonces, pues nada, es una lucha de todos y todas. El hecho de que se hable de violencia basada en género no quiere decir que se busque excluir a los hombres, vuelvo y lo reitero, al contrario, lo que se busca es que todos trabajemos por una sociedad equitativa, independiente de ser hombres, mujeres, reconocerme con un género en específico, simplemente somos seres humanos que merecemos que nos traten con dignidad y pues eso es lo que estamos tratando de hacer desde la fundación, ¿no? Luchar para que esas brechas disminuyan y contribuir a esos objetivos que tenemos a nivel mundial y a nivel Colombia. Además, a mí, bueno, sumándome al punto de no generar desesperanza, yo creo que se requiere también de un buen abogado, una abogada que a nivel probatorio sea muy asertivo y finalmente, independientemente, la justicia se va a dar desde que existan las pruebas. Entonces, eso es válido. Eh, bueno, yo creo que es el punto de ir cerrando. Ahí Claudia Liliana Gutiérrez nos dice muy agradecida por la ponencia y felicitar a Sandra por la claridad del tema. Muchas gracias, We Are More. Creo que estamos muy a gusto, la información muy buena, muy clara, muy acertada en cada uno de los puntos. De todas maneras, las personas que quieran de alguna forma dejar alguna inquietud, alguna otra pregunta, también pueden dirigirse a nuestras redes sociales, al Instagram, al Facebook, pueden dejar su consulta y pues obviamente vamos a tratar de responderles. Y nada, Sami, si quieres hacer un cierre. Bueno, yo quería agradecerle a la Fundación We Are More y pues por esta oportunidad de estar en este espacio. Como mujer que cree en el cambio y en que sí es posible disminuir las brechas de equidad de género en la sociedad y en el mundo, considero que estos espacios son grandes espacios para contribuir a ello. Considero que la responsabilidad de todas las personas que tenemos este conocimiento es seguir replicándolo para que todos sumemos como a esa causa. Agradezco pues a las personas que están conectadas porque me dieron un poco de su tiempo, porque consideraron que este tema es importante y eso pues me hace tener más fe en que sí se pueden hacer grandes cambios, hay que seguir trabajando por ellos y pues nada, siento que We Are More permite que las mujeres, los hombres y las personas, mejor dicho, los seres humanos podamos desde nuestros diferentes ámbitos, pues ejercer nuestros derechos, conocerlos, tenerlos, disfrutarlos desde las diferentes actividades y acciones que estamos tomando, el arte, el deporte, las capacitaciones, etcétera, también académica online, porque sé que contribuye también a toda esta formación académica de personas que van a entrar a intervenir, están interviniendo en la sociedad. Entonces, pues nada, quería agradecerles a todos pues por el tiempo, a todas, todas y todes. Y pues nada, estoy presta para lo que necesiten. Cualquier cosa mediante Juan o Mónica, pues me pueden contactar. Les envío pues un abrazo fraterno y pues muchas gracias por todo. Igualmente, muchas gracias, Sami, por tu aporte. Resaltar, sí, la participación de Académica Online, que nos apoyó también en la ponencia, entendiendo que Académica es una plataforma que promueve los derechos humanos y también capacita en derechos humanos, que es lo que estamos promoviendo, empoderar a las personas, a niños, niñas, adolescentes, mujeres, mayores, adultos, en todo lo que tiene que ver con sus derechos, y eso genera empoderamiento. Cuando conocemos nuestros derechos, realmente nos podemos empoderar y poderlos exigir, poderlos hacer respetar y también transmitirlos a las demás personas. Un saludo a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por su tiempo, por esa participación también a quienes preguntaron. Bueno, esto lo vamos a dejar en el canal de YouTube. Si lo quieren volver a mirar o lo quieren compartir con otras personas, queremos agradecer desde el equipo de la Fundación We Are More, Mónica, Sami, Constanza, agradecerles a todas las personas que se unieron. Muchas gracias y cambio y fuera. Un abrazo para todos, muchas gracias.
Feliz noche, hasta luego, gracias. A mí, Gracias. maravillosa ponencia. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias.